líder de la bancaria, a la vez diputado nacional del Frente de Todos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Jorge Laranta te habla. Hola, Jorge. Un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Buen día para todos. Gracias. También para nosotros. ¿Ves posible lo del 60% en el caso de ustedes? Bueno, nosotros empezamos hace un tiempo la negociación y siempre reclamamos el 60%. Veo que por lo menos han empezado a entender que los guarismos inflacionarios que se van vislumbrando están en ese número y ojalá podamos llegar a un acuerdo. Lamentablemente ha sido infructuoso hasta ahora y por eso la medida de fuerza. Nosotros hemos tenido negociaciones con el sector empresario donde ofrecieron el 45%, pagadero en 8 cuotas aproximadamente, lo cual nos parece inadmisible, más aún cuando son ellos los que diagnostican inflación en el relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central, y los diagnósticos que ellos presentan en ese sector del Banco Central están entre el 58 y el 64%, así que no hemos pedido nada que no sepan ellos que va a pasar. El paro del 28 de abril se decidió posteriormente a una reunión en la cual, ¿cómo estaban las diferencias? Bueno, fue cuando ellos hicieron la propuesta del 45%. Ahí fue donde, después de varias reuniones y varios meses en que esto empezó, que como bien decís vos, al principio cuando nosotros empezamos esta discusión, se hablaba de una pauta del 40%. Nosotros sosteníamos que era el 60% lo que iba a ser la inflación, y no avanzaba y no avanzaba. Después se subió un poquito, llegaron al 45%, que parecía que era una nueva pauta. Nosotros nos manejamos con números reales, los números se fueron dando tal cual lo habíamos expresado nosotros y como lo expresan también los bancos. Lo hemos hecho con anticipación al anuncio de la medida de fuerza para que tanto el ANSES como los bancos tomen los recaudos necesarios para que ese día de paro que hay pago de jubilaciones lo puedan adelantar, para lo cual, si quieren adelantarlo y con una sobrecarga de trabajo, estamos dispuestos a contribuir y colaborar para que tenga el menor impacto posible la medida de fuerza en materia de lo que significan los jubilados, ¿no? Cecilia. Sergio, Cecilia Bufflet te saluda. ¿Cómo te va, Cecilia? De alguna manera la dinámica que tiene la inflación los obliga todo el tiempo a correr de atrás, digamos. ¿Cómo hace un gremio para establecer qué número pide y cuánta garantía tenés de que 60% sea la cobertura que necesitan, o van a pedir además que haya una renegociación o cláusulas de revisión? Sí, nosotros habitualmente hemos tenido cláusula de revisión y por supuesto que este número que nosotros estamos discutiendo para cerrar la paritaria tiene prevista una cláusula de revisión que puede ser una o dos cláusulas de revisión, o directamente puede ser una cláusula de revisión con algún agregado que especifique que si las variables macroeconómicas se han modificado, cualquiera de las partes pueda pedir el adelanto de esa revisión, ¿no? Nosotros hemos trabajado siempre así, eso nos permitió no haber perdido contra la inflación, inclusive el año pasado algunas centésimas le ganamos, nos permitió no haber perdido durante los 4 años de la administración anterior, donde muchas actividades perdieron poder adquisitivo y nosotros no, porque siempre hemos puesto ese tipo de cláusula de reaseguro y resguardo. Te saco un poquito del tema de tu gremio. Sí, ¿Cómo te imaginas el país con una inflación de arriba del 60%? Es una cuestión que me preocupa muchísimo, Jorge, como cualquier argentino. Un país con una inflación del 60% no es un país normal. Esto es así, y es un país que vive a los vaivenes de sobresaltos, de angustia de gran parte de la sociedad, particularmente los que menos tienen, porque nosotros somos trabajadores registrados y en el caso de mi actividad y los trabajadores que represento con un poder adquisitivo que quizá esté por encima de la media, pero soy consciente, absolutamente consciente de que hay argentinos que viven con muy poco y que no les alcanza, y me parece que en la medida que no se controle el proceso inflacionario, ese no le alcanza a muchos argentinos, cada vez va a ser a más argentinos y cada vez va a ser menos le alcanza, así que lo vivo con mucha preocupación y por supuesto ojalá el gobierno encuentre una solución de fondo al problema de los costos, particularmente los alimentos, porque si bien, fíjate que la inflación los primeros meses creo que arroja un acumulado de 16 y algo, la inflación en alimentos es 20 el primer trimestre, hay que decir las cosas como son, aunque duelan las cosas hay que decirlas como son, y claramente, más allá que yo pertenezca a una fuerza política como el Frente de Todos,
y que acompañemos ese proceso político. Hay que reconocer que hay errores y no se han sabido controlar los precios y no se ha sabido tener una política en ese sentido para que cuando hay un esfuerzo de los trabajadores de acompañar un proceso para que la inflación baje, del otro lado los precios te suben y no ha habido un control eficiente en esa materia. Sergio, vos tenés el doble sombrero, ¿no? El de sindicalista y el de diputado nacional. Y en ese esquema, ¿cuánto crees vos que la política se está ocupando de este problema de la inflación? Mira, creo que se están haciendo esfuerzos y ojalá los esfuerzos resulten en medidas concretas. Está claro que hay que pegar un golpe de timón y yo no hablo de cambio de funcionario. No me atrevería a decir a un presidente de la nación si tiene que poner o sacar a un funcionario porque eso es prioritario de su gestión. Pero sí que hay que cambiar determinadas políticas, si no, no estaríamos en una inflación del 60%. Sí, urgentemente creo que hay que abocarse a esa situación y para eso tendrá su grupo de especialistas. Mientras tanto, Jorge o vos creo que me decía al principio, uno tiene que andar corriendo detrás de la inflación cuando tiene la responsabilidad de administrar un sindicato, de tener esa representación. Y no podemos seguir en esa dinámica en la Argentina. Una inflación del 60% no es de un país normal y no es una situación normal. Y quienes más la pagan son los de más abajo. Rolo. Palazzo, ¿cómo le va? Rolando Barbano lo saluda. En esta línea, usted hablaba de la lucha contra la inflación. ¿A usted cómo le cae, como integrante del Frente de Todos, que el presidente y la vicepresidenta estén distanciados y que la agenda del gobierno pase por el Consejo de la Magistratura y ver si amplía o no los miembros de la Corte, mientras usted está hablando de esta inflación que nos afecta a todos? Usted, por suerte, para ustedes, los bancarios están logrando un acuerdo que el resto de la población no tiene, pero ¿usted cómo le cae esto, que el gobierno esté concentrado en otra agenda que no tiene nada que ver con esto? Yo creo que tiene varias agendas un gobierno, es decir, tampoco desatiendo, por más que mi preocupación como dirigente sindical sea prioritario recomponer la situación social, no solo de los trabajadores de mi sector, porque en el fondo soy un dirigente sindical, más allá que pertenezca a un sector. Pero creo que todos los temas son importantes. También lo es la discusión del Consejo de la Magistratura, tendrá otra envergadura y sé que el gobierno tiene que tener distintas agendas. Obviamente la prioritaria tiene que ser la inflación, pero no tiene que desatender también otras agendas que tengan que ver con lo social, que tengan que ver con la inclusión, que tengan que ver con un montón de cuestiones que me parece que se tienen que atender. Un gobierno tiene que tener prioridades, la prioridad una tiene que ser recomponer la situación económica, bajar la inflación y por supuesto los otros temas también tienen que atenderse. Pero acá está, yo le preguntaba por la Corte, el Consejo de la Magistratura, ¿no? La inclusión y que es algo que todos queremos, digo, pero... por la Corte. Tengo una respuesta, pues me imagino para dónde va la pregunta. Si es por la designación en el Senado, es una designación que uno se tiene que plantear si es legal, y sí, es legal, si tiene antecedentes, sí, ya pasó en el 2018, entonces yo abreviaría el debate y la discusión diciendo que si es legal y tiene antecedentes, terminemos con la discusión. Y lo segundo, sí me hace ruido que quien preside el Consejo de la Magistratura fue un miembro de la Corte que decidió aceptar ser designado por un decreto sabiendo de la ilegalidad del mismo, que después tuvo que corregirse con una ley. Así que yo creo que hay que quitarle dramatismo a las discusiones, todo tiene que estar arriba de la mesa, pero que hay que darle prioridad al tema inflacionario. Cecilia. Sí, Palazzo, lo quería cambiar de tema. También ayer hubo una reunión de la CGT planteando y discutiendo la necesidad de reformular parte del sistema de salud o los aportes que reciben las obras sociales y demás. ¿Cuán compleja es la situación que tienen hoy las obras sociales sindicales? Bueno, varía obviamente de acuerdo a la capacidad de recaudación que tiene cada obra social, pero sí hay dificultades en el sentido de que muchas veces tratamientos que son muy costosos y que debería tener una actualización los valores de esos tratamientos más dinámica de acuerdo a la inflación no la tiene y eso desmejora la situación patrimonial, financiera y de liquidez para afrontar esas obligaciones por parte de las obras sociales, así como también hay un nivel de litigiosidad muy importante en donde a veces los jueces con el criterio de preservar la salud, lo cual está bien, dicen tal cosa es así y uno gasta
cifras siderales, cuando en realidad el programa médico obligatorio a lo mejor no prevé determinadas prácticas, ¿no? Hablo específicamente cuando le ponen nombre y apellido a una prótesis alemana en lugar de una prótesis nacional, o diversas situaciones como eso va golpeando la finanza, y claro está que entre desactualizaciones de valores de lo que se reintegra, más acciones judiciales, más también caída de la recaudación en muchos casos, porque es cierto que los salarios durante mucho tiempo han ido detrás de la inflación y eso tiene un impacto en la recaudación, hace que la situación sea crítica a veces. ¿Ustedes ¿no? están pidiendo reformular el plan médico obligatorio o bajar la cantidad de prestaciones del plan médico obligatorio? No, lo que la CGT había pedido en aquel entonces, yo no la integraba, en la gestión pasada, era una agencia técnica que fuera la que determinara previa a una instancia judicial si los tratamientos que se brindaban eran correctos y si, por ejemplo, toqué un tema bastante delicado que es el de prótesis porque es carísimo, si hay que aceptar que sean con nombre y apellido y de determinadas marcas, determinadas prestaciones que se brindan. Eso sí se había planteado, no una disminución del programa médico obligatorio, y sí también que hay patologías que nacen o que van saliendo. Creo que hay una patología ahora vinculada a un problema de espina o algo así que cuesta, creo que la medicación algo así como 7 millones de pesos, ¿no? Y a una obra social chica obviamente la deja en una situación muy incómoda no poder brindar la prestación y a su vez si la brinda quedarse sin fondo para atender otras prestaciones. Entonces, ¿quién se hace cargo de ese tipo de nuevos tratamientos, no? Esa es la discusión. Hay un paro anunciado, como decíamos, el 28 de abril, sí. O sea, el jueves que viene. ¿Existe la posibilidad de que haya alguna reunión anterior que levante el paro o el paro ya está tomado? Mira, Jorge, de nuestra parte, y como siempre, existe la más amplia voluntad de dialogar. Es más, ayer ante la conferencia de prensa, yo recibí acá en mi oficina en la bancaria a 2 presidentes de banco de cámaras distintas, y en el transcurso del día tengo una reunión con uno de los presidentes de Cámara, o con 2, mejor dicho, también, porque seguimos dialogando, está bien. Ellos tenían una mirada respecto a que querían acompañar una política de, como vos dijiste al principio, de pauta salarial, que estaba en el orden del 40, después el 45, pero claramente la realidad indica otra cosa, y el sol no se tapa con las manos. Uno puede decir y tener el anhelo de que la inflación va a ser 45, ahora si los números dicen que es otra cosa, es otra cosa. Así que estamos en esa tarea. Ojalá encontremos un punto de encuentro y podamos resolverlo y que no tenga una consecuencia indeseada como es un paro que no ayuda a nadie, ¿no? Gracias, Fijo, por la comunicación. Sergio Palazzo, quien hablaba, líder de la bancaria, además diputado nacional del Frente de Todos.